Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba del distribuidor de Mitsubishi con motor 4G15 de tipo carburado. Tenemos en la mesa el distribuidor, tapadera, rotor, cubierta de distribuidor, bobina extra, cable de bujías, la bujía de pruebas, transistor de potencia para probar la bobina por separado y la batería de 12 voltios. Comenzando con el distribuidor, tenemos que este es electrónico de tipo inductivo. Como señal de entrada tenemos el captador que está por acá. Tenemos el módulo de encendido que hace las veces de procesamiento de señal y señal de salida. Este módulo es igual al que hemos visto en el video número 13, solo que en este caso particular la bobina, que es el actuador, va en la parte de acá. Del distribuidor salen dos líneas. La línea negra es positivo y la línea azul es tacómetro. Tenemos la bobina. Esta tiene 3 pines. De izquierda a derecha, el primero es positivo, el segundo es negativo de bobina y el tercero y la línea azul de tacómetro. ¿Cómo podemos verificar si estas conexiones son de esta manera? Entonces vamos a hacerlo más adelante. Para hacer la prueba necesitamos conectar solamente el positivo a la línea negra del distribuidor. Líneas negativas tenemos dos, una hacia la bujía de pruebas y la otra hacia la carcasa del distribuidor. Adicional necesitamos conectar a la bobina este cable hacia la bujía de pruebas y esta punta hacia la salida de la bobina. Está por acá. Tenemos que tener cuidado de no poner los dedos en esta zona de acá porque aquí es donde va a salir la chispa. Esto es para prevenir que nos dé un chispazo. Al girar el distribuidor y encender la batería tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. ¿Qué pasaría si no hubiera chispa? Podemos verificar lo más fácil, que sería el módulo y el captador, porque van en la parte de arriba. Tendríamos que quitarlos de la carcasa y probarlos por separado. Pero lo más común en estos distribuidores es que la bobina falle, y el problema con que falle la bobina es que reemplazarla es difícil, ya que tendríamos que desarmar todo el distribuidor, incluso quitar el eje, quitando este pin para que pueda salir la bobina. En el caso de los vehículos inyectados Mitsubishi, la bobina es más fácil de reemplazar, pero en este tenemos el riesgo de que también esté malo el retenedor y el valero que llevan internamente. En ocasiones lo que sale más fácil es cambiar todo el distribuidor. Para hacer el diagnóstico de la bobina, muchas veces es difícil, ya que si no tenemos la bujía de pruebas, podemos pensar
que la chispa sí sale de la bobina, pero en realidad se puede perder la chispa, ya sea por la parte de abajo de acá, por aceite, o por la parte de acá. Por esa razón es que estos distribuidores llevan esta tapadera. Se pone acá y esto hace una barrera para que la chispa no haga ese efecto de perderse dentro del distribuidor. Ahora vamos a comprobar la bobina por separado. Primero, ¿cómo podemos saber las conexiones? Vamos a poner el multímetro. Lo vamos a poner en escala de continuidad. Vamos a poner en 200 ohmios. Entre las líneas, entre estas dos líneas, tenemos 1.1 ohmios. Esa es la resistencia de esta bobina. Si lo ponemos a la siguiente, tenemos el mismo valor. Si tenemos las dos puntas, tenemos 0.1. O sea, no hay resistencia. Quiere decir que estas dos líneas son compartidas. También podemos verificar bien la conexión si quitamos esta pieza de acá. Damos esta pieza y con el multímetro en escala de continuidad vamos a ver para dónde va respectivamente las líneas. Para hacer la prueba de la bobina, vamos a necesitar conectar el positivo, negativo de bobina, guía del transistor de potencia. Podemos ponerla a cualquiera de las dos líneas. Vamos a ponerla en la tercera. Vamos a poner el cable por acá. Y al hacer la pulsación, tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Acá podemos verificar que la chispa sí está tirando corriente, pero puede ser que en la parte de acá o en la parte de abajo pueda que esté reventada la bobina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con otro negativo tenemos que pasar alrededor de la bobina haciendo la pulsación poniendo el tierra alrededor de la bobina. Si lo ponemos acá, aquí pueden ver que la chispa salta al negativo, que es el lugar donde está más fácil. Ahí está. Entonces, si la bobina está fallando, va a tirar chispa en algún punto donde se pase el tierra
En este caso, como la bobina está en buenas condiciones, no saltó chispa en ninguno de los lugares donde yo le pasé el tierra. Esta es la forma en la cual podemos verificar de la mejor manera la bobina, ya que todas las bobinas pueden tirar, pero siempre tienen agujeros pequeños por los cuales salta la chispa, y más aún si el distribuidor no lleva la cubierta, puede hacer que nos dé un falso diagnóstico. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Mitsubishi 4G15 carburado. Gracias por su atención, les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.